con nosotros. Les voy a presentar un trabajo que se desarrolló como un seminario de titulación de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este proyecto de investigación está circunscrito en el proyecto de análisis y prevención del biodeterioro, en el cual estamos enfocados en conocer y reconocer a los insectos quilófagos que afectan al patrimonio. Entonces, en esas búsquedas llegamos a hablar sobre las termitas invasivas y queremos conocer si muchas de estas han venido de otros países o nosotros hemos enviado termitas invasivas a otros países. Y así surgió este proyecto que les voy a presentar con unos resultados muy interesantes. Todo esto surgió a partir de un artículo del profesor Evans de la Universidad del Oeste de Australia, en el cual él nombraba 28 especies invasivas a nivel mundial. Y si pueden ustedes apreciar, México está inscrito en dos regiones independientes, que es la región neártica, que está anotada como NA, y la región neotropical, que es NT. Pero no solo eso, además tiene contacto con la parte del Mar Caribe y la parte del Océano Pacífico. Entonces, de este artículo no nos fue posible sacar cuáles eran las termitas que podían ser invasivas en nuestro país. Pero allí comenzó la búsqueda. Pero ustedes se preguntarán, oye, yo nunca había escuchado sobre la palabra invasiva. Más bien estamos acostumbrados a escuchar las palabras plaga. Y hay que hacer la distinción. Una especie plaga es una especie que está dañando o influenciando negativamente las actividades o los productos humanos. Tiene un efecto económico o estético, que en nuestro caso del patrimonio, eso sucede. Pero aquí yo les estoy hablando de la palabra invasividad, y aquí tengo que incluir otras dos definiciones. Una es que hay organismos que pueden ser nativos, pueden ser originarios de esa región, pero también pueden ser plaga. No porque sean nativos quiere decir que no afecten. Después existen barreras geográficas, como pueden ser montañas, pueden ser mares, océanos, que limitan la distribución de los organismos. Pero nosotros, con nuestros medios de transporte, también hemos ayudado a la distribución de muchísimas especies, tanto por tráfico aéreo o anteriormente por tráfico marítimo. Y esas especies, primero, tienen que sobrevivir a ese tránsito y después pueden establecerse o no en un lugar. Y algunas de ellas logran establecerse exitosamente y además entrar a nuevos ambientes. O sea, son como maleables. Entonces, es de nuestro interés conocer las especies que son particularmente invasivas. Y bueno, aquí vino un tema muy interesante. Encontramos que hay especies de hormigas que se llaman hormigas del fuego, llamadas Solenopsis geminata, que ya se ha comprobado que viajaron por el galeón de Manila. Son originarias de Acapulco y fueron a dar a Taiwán y a Manila. Entonces, eso ya está comprobado. Fueron análisis genéticos muy finos a nivel de poblaciones. Además, también tenemos evidencia y bastante historia acerca de invasión de especies de mosquitos y de cucarachas. Entonces, ya tenemos evidencia sólida de que los insectos pueden viajar de un lugar a otro y establecerse. Entonces, el objetivo de este trabajo fue identificar las especies distribuidas en común entre el sureste asiático, especialmente los países de Filipinas, China y Japón, y Norteamérica, lo que era la Nueva España, México y Estados Unidos, y recopilar bibliografía acerca de estas especies. Ahora, como pueden ver en este cuadro, no sé si ven aquí las termitas orfistas, hay varias formas en las cuales las especies pueden distribuirse. En las termitas se ha comprobado que pueden distribuirse en cocos o en troncos después de huracanes o tsunamis.
Y esa sería una de las vías de dispersión de muchas especies, en este caso aplica, pero aquí estamos ligándolo al comercio humano. ¿Y por qué en especial? Pues bueno, el galeón de Manila-Acapulco, si ustedes recordarán, era una ruta comercial que salía desde Acapulco y llegaba a las islas del sureste asiático y después volvía. El Imperio Español tuvo acceso al mercado de las especies, mantenía la presencia española en esos territorios y se daba la evangelización como uno de los elementos de aculturación y de dominio. Esta ruta se mantuvo durante 250 años. No solo se intercambió cultura, no solo se intercambiaron mercancías, pero también plantas y animales que fueron intencionalmente llevados a esas latitudes y también no intencionalmente. Entonces, en nuestro trabajo nos interesó muchísimo reconocer cuáles eran los puertos principales de embarque, cuáles eran las mercancías que se transportaban, especialmente todas las que eran hechas en madera. ¿Por qué? Pues porque las termitas consumen celulosa, generalmente encontrada en maderas o productos derivados de la celulosa, como libros, papel o telas de algodón y lino. Estos fueron los puertos que encontramos. En la parte americana encontramos como principales puertos Acapulco Guerrero y el puerto de Navidad en Jalisco, pero también encontramos una gran variedad de lugares donde se abastecían de agua, de comida, o donde se llegaban a cabo las reparaciones del navío. Y estas son desde las Islas Marías hasta las bahías de California, de la Alta California. En el otro lado, del lado de Filipinas, estaba la ciudad de Cebú, la ciudad de Manila y ciertos puertos que están distribuidos a lo largo de las islas. Principalmente también estos, sobresale el puerto de Luzón. Pero cuando los españoles llegaron a Filipinas, el comercio no era algo nuevo. Los comerciantes filipinos ya tenían contacto con China, con India y con muchas otras islas de la Polinesia. Entonces, hay registros de que China ya comerciaba en toda esa área desde los viajes de Marco Polo en el siglo XIII. Y encontramos que Magallanes también reporta en sus viajes en esas islas que encontró a comerciantes malayos, javaneses, chinos y japoneses, que bordeaban toda la orilla de China de norte a sur, trayendo esclavos y mercancías. Entonces, cuando llegaron a Filipinas, este ya era un centro de comercio muy importante. Aquí les enseño un par de muestras sobre las mercancías que se transportaban. De Asia teníamos a las especias, la seda, las lacas y las porcelanas. No todas se producían en Filipinas, sino que venían importadas de otras regiones tan lejanas como Sri Lanka, desde donde siempre se ha estado importando la canela. Mientras que del lado americano se proveían de materiales como telas, cacao, pescado, muchos alimentos, pero principalmente la plata. La plata siempre fue el fuerte de comercio. Muchas mercancías se embalaban en tinajas de madera y de regreso a Filipinas, esas tinajas regresaban cargadas de plata. Aquí podemos ver una reproducción de una nao. Las naos podían transportar a partir de 500 toneladas de mercancía y de acuerdo al volumen de la nave se podía hasta triplicar el volumen. Entonces tenían series de bodegas con materiales y aquí vemos una reproducción de cómo las monedas de plata eran puestas en sacas y en cajas de madera. Esa es una reproducción del galeón de Nuestra Señora de las Mercedes. Otras mercancías que fueron y vinieron, este es un arcón o caja Namban, que son originarios de Japón.
que fue transportado desde Japón hasta España vía esta ruta. Y mucho del mobiliario y de objetos que tenemos en Manila pues son de origen americano. Esta fue una investigación bibliográfica en la cual nos interesaba encontrar cuáles eran las especies en común entre estos países, suponiendo que la estadía en los galeones en los muelles permitía el transporte de insectos, especialmente las termitas, que tal vez la mercancía de embalaje ayudó a transportarlas, o los mismos maderos que componían a estas naves pudieron haber estado infestados y llevado colonias de insectos de un lugar a otro. ¿Qué encontramos? Esta es una lista de 9 especies que encontramos en común, 3 de origen asiático y 6 de origen americano. Uno diría, entonces nosotros acá los insectos americanos fueron a invadir, pues fueron muchas más especies. Pues sí, tenemos presencia de mayor número de especies de origen americano en Asia, pero adivinen qué, estas 2 especies, Coptotermes formosanos y Coptotermes estroi, son consideradas las más destructivas del mundo. Entonces son solo 2 especies, pero son consideradas muy peligrosas porque están expandiendo su rango de distribución. De estas 9 especies, 2 nos quedaron en duda, porque solo encontramos en este caso una sola mención en un artículo que dicen que Cryptotermes formosanus se encuentra en México, y en este otro lado solo encontramos una mención de 1901 y nunca se vuelve a repetir. Entonces sí hay que tomarlos en cuenta como posiblemente estén, o que pudieran haber sido errores de identificación. Las especies que tenemos del lado americano, varias de ellas pertenecen a la zona neártica, o sea, están acostumbradas a climas más templados. En cambio, estas son consideradas de climas tropicales, cálidos y húmedos. Para hacer la tabla comparativa, requirió primero hacer los listados por países. Buscamos el listado de termitas de cada país y lo complementamos. ¿Por qué? Porque cada vez se van descubriendo nuevas especies o se van ajustando los nombres. Entonces en Filipinas encontramos 54 especies, en México encontramos 82 especies, en Estados Unidos encontramos 77 especies, gran número de ellas están en la zona de Florida y del sureste americano, y en Japón encontramos 35 especies. Entonces, la gran mayoría de esto fue un trabajo muy arduo, porque si ven, algunos de los listados son viejos, son bastante antiguos, y hay muchas cosas que tuvimos que estar complementando y agregando, nuevas especies o nuevos registros en la región. Y por supuesto, el gran país continente, China, con 525 especies. Ahora, si pueden ver, muchos géneros tienen solo 1, 3, 5 especies, son locales, son especies muy restringidas a ese país, y hay otros, por ejemplo, miren que tenemos aquí 118 especies, son géneros que han logrado diversificarse y adaptarse. Dentro de la discusión de este trabajo está que la literatura de termitas está dispersa, y no solamente en el área de biología o de taxonomía. Tenemos que consultar obras de agronomía, de edafología, estudios de suelo, o en casos de historia, por ejemplo, estamos encontrando reportes de ataques de termitas en los durmientes de los trenes, y ese tipo de información para nosotros pues es muy importante para saber, por ejemplo, de dónde se estaba trayendo la madera, cómo se estaba trayendo la madera, etc. Además de que existen pocos grupos de investigación a nivel mundial. El reconocimiento de que la vía marítima sea un gran dispersor de especies, especialmente de termitas, eso ya se tenía claro desde los 60. Y bueno, ahora, como yo les decía, las termitas pueden tener adaptaciones para distintos ambientes.
En la familia Calotermitidae, que es la conocida como termitas de madera seca, tenemos grupos que son tolerantes a la desecación y dentro de ellos encontramos al grupo Encysitermes y al grupo Enchyptotermes, que están en nuestra tabla de resultados. Y por cierto, Encysitermes son dos de las especies que tenemos aquí en Churubusco, son bastante resistentes a la desecación. Mientras que hay otros grupos dependientes de la humedad. Mientras que el grupo Coptotermes, que eran del grupo que venía de Asia hacia América, ellos han resultado ser bastante tolerantes a los cambios de humedad. También les había mencionado que hay algunas especies de termitas que están adaptadas al clima frío. Y este es el ejemplo principal, que es Zoothermopsis angusticollis. Este género es nativo del oeste de Norteamérica, desde Canadá hasta Baja California. Y se está estableciendo exitosamente en Japón. Entonces, a esta especie se le está dando seguimiento más a detalle en los últimos 20 años y se ha visto cómo ha ido avanzando de ciudad en ciudad en Japón. Aunque todavía no ha sido evaluado su efecto ecológico y económico en ese lugar. Estas son termitas que habitan en maderos húmedos de climas templados. Entonces, todas las construcciones, cercas o pilotes que se encuentran inmersos en la tierra son fácilmente infestados. Ahora, quiero hablar brevemente de esta herramienta, la biología molecular, de la cual habíamos hablado hace ratito acerca de cómo habíamos sabido que las hormigas Solenopsis habían mandado viajeras. Pues la biología molecular nos ayuda también para saber si las especies son la misma, nada más que han sido transportadas en otro tiempo. Por ejemplo, Reticulitermes antonensis era considerada una especie francesa, hasta que se hizo los análisis filogenéticos y se encontró que no, que era de origen norteamericano. Y que había sido introducida a través de un museo de Viena al continente europeo, y donde está causando un poco de más problemas es en Francia. También se ha comprobado que Formosanus, una de las dañosas, ha entrado desde hace más de 300 años en Japón y tiene más de 60 años en Estados Unidos, las poblaciones de Florida por lo menos. Esta especie, Nasutitermes polychinus, era considerada de Nueva Guinea, pero al ser comparada se vio que es una especie completamente mesoamericana. Entonces, estas termitas han andado de viajeras. En este caso no influyó la biología molecular, sino los asociados. Muchas termitas en sus nidos alojan a otros organismos, y en este caso un escarabajo, que se les llama escarabajos inquilinos, sí lo encontraban en las poblaciones asiáticas y en las americanas no. Y entonces ahí hablaba de que la relación ecológica con otras especies se había mantenido en Asia y por lo tanto era su origen, y se demostraba que era nativa de esa zona, a diferencia de las poblaciones americanas donde no tiene esos inquilinos. En el futuro, ¿qué esperamos para las termitas? Pues cosas muy interesantes. Una es la hibridación. Les comentaba de las especies Coptotermes. Desde el 2004 se observó que había convivencia de nidos, no competencia sino convivencia, y en 2017 se comprobó que tienen hibridación. En Florida y en la zona sur de Estados Unidos se ve que llegan a hacer la enjambrazón o salir los reproductivos al mismo tiempo y logran hibridizar machos de una especie con hembras de otra especie. Y queda ahorita todavía pendiente ver si los individuos que se generan son fértiles y viables, qué tan bien sobreviven en el ambiente y qué tanto logran tener, qué tolerancia ambiental tienen. Y otra cosa que va a modificar la distribución de las termitas, pues va a ser obviamente el cambio climático. Hay estudios prospectivos donde se dice, ¿qué pasaría si aumentara 1 grado? ¿Qué pasaría si aumentaran 2 grados? ¿Cómo se distribuirían ahora las especies? En estos estudios de prospección encuentran que muchas especies, 12 de 13 especies plaga, aumentarían su distribución, tendrían más lugar donde vivir.
Cryptotermes domesticus, darwinensis aumentaría el doble de su distribución. Esta ahorita la tenemos en Australia, pero en México vamos a tener, si aumenta la temperatura, todas las condiciones para recibirla. Si llega esta termita, en México podría sobrevivir sin problemas. Y estos son estudios bastante recientes y que nos habla del efecto de estos cambios. Bueno, como conclusiones quiero demostrar que a través de esta revisión de la bibliografía encontramos especies que son de gran importancia reconocer de dónde vienen, cuál es su origen, y también saber qué otros, a futuro, qué otros tipos de manejo han tenido en esos países. Por ejemplo, Formosanus, que ha estado en el sureste asiático, ¿cuáles son los métodos de control y de manejo de esta especie han utilizado exitosamente? ¿En cuáles tienen éxito y en cuáles no? ¿O en qué condiciones? Y volviendo a Evans, 6 de estas especies que nosotros encontramos se consideran invasivas, excepto Testaceus, y solo 5 son consideradas como plaga. Queremos agradecer a Jessica Montoya por su colaboración con la investigación historiográfica, a Lina y a la Facultad de Ciencias que nos proporcionan todos los recursos humanos y académicos para llevar a cabo este trabajo, y a todas las personas que han aportado con su conocimiento en este proyecto. Este es parte del proyecto Análisis y Prevención del Biodeterioro del Patrimonio Cultural. Muchas gracias. Las computadoras y yo no somos uno. Bueno, entonces la ponencia se llama, bueno, ya la dijo Manuel, pero en general es de preservación de hueso pleistocénico de un gonfoterio, del cráneo de un gonfoterio, y qué análisis hicimos para saber con qué conservarlo. Entonces, bueno, este cráneo fue encontrado en Tlaxcala, en Tepeticpac, y durante el traslado, estaba completo, durante el traslado sufrió graves daños en su estructura, como lo pueden ver, y entonces llegó al taller sin unión entre diversas partes del cráneo, y partes internas estaban destruidas. No se habían realizado ningún estudio de fosilización, mineralización, ni nada por el estilo, lo cual es muy importante para determinar los procesos de conservación. Y bueno, se tomaron muestras del hueso para hacer petrografía, tanto del hueso cortical como del hueso trabecular. Ahí se pueden ver como los fragmentos que se usaron, y de cada muestra se obtuvieron 2 láminas delgadas, y una de ellas no se cubrió con cubreobjetos para poderla meter al microscopio de barrido y poder observar su composición elemental. Y además se tomaron diferentes muestras del hueso cortical. El hueso cortical es como el hueso externo y el trabecular es el interno, que tiene huecos más grandes, y el cortical es muy compacto. Entonces, y es el que está afuera. Entonces se podían ver como diferencias en textura, en porosidad y en color del hueso cortical. Entonces se mandaron a hacer difracción de rayos X de muestras 1, 2 y 3 que tenían como estas diferencias de color, textura y porosidad. Y bueno, los resultados, observamos que en el hueso cortical todavía se observa la microestructura del hueso. Entonces se pueden ver las osteonas, que son estos círculos grandes que están formados por un canal de Havers, y luego alrededor están las lamelas concéntricas del hueso creciendo, y los puntitos que se ven en las lamelas son las lagunas de los osteocitos, o sea, los formadores del hueso, pero ya obviamente no son en las células, sino solo donde estaban. Y pues la misma estructura la podemos ver en, esta es una lámina delgada con luz paralela, o sea, nada más pasa por abajo. Este es con doble polarizador, y este es en microscopía de barrido. Entonces en microscopía de barrido también se puede ver
como toda la estructura ósea del hueso del confoterio, que tiene más de como 12.000 años, algo así. Y bueno, las alteraciones del hueso cortical son una cantidad inmensa de fisuras. Aquí podemos ver que los canales de Havertz, que tendría que ser como más o menos redonditos y de una forma pues geométrica a lo más como elipsoidal, ya tienen formas como más alargadas o en forma de triángulo, lo que quiere decir que tuvieron disolución. Hay disolución también del hueso, aquí pueden ver unos canalitos en la superficie, esa también es disolución. Hay una capa, aquí esta capa está formada por sílice, aluminio, oxígeno, magnesio, hierro y potasio, los cuales no son elementos que vengan del hueso. Y además hay presencia de este bonito carbonato de calcio, que en esta forma se llama lublinita. Y entonces esta lublinita y este tipo de disolución quiere decir que hubo ataque de microorganismos en el hueso y bueno, obviamente ataque químico por presencia de agua, por toda la disolución que hay, y las fracturas pues son cuestiones mecánicas. Después el hueso trabecular, que es el hueso interno que tiene mucho más espacios, también conserva como su forma micromorfológica, que son láminas una sobre otra, pero está relleno con carbonato de calcio en dos formas, una que se llama micrita, que es muy chiquita, de menos de 5 micras, y esta más grande que se llama esparita, que es un carbonato de calcio bien cristalizado. Y si pueden ver, hay un espacio acá adentro, pero cuando no había espacio rellenando el hueso trabecular, lo que encontramos fueron arenas de origen volcánico. Entonces encontramos plagioclasas, anfiboles, cuarzo, vidrio volcánico, incluso roca volcánica hecha arenita. Y además tenía arcillas. Las arcillas son muy importantes. Aquí se las presento. Estas son arcillas, es el mismo tipo de arcillas visto en petrografía. Este es con luz plana y este es con doble polarizador. Y fue muy importante identificar estas arcillas, que además con difracción de rayos X se determinó que eran esmectitas. Entonces las esmectitas, al hidratarse, crecen muchísimo en volumen y por eso encontramos el hueso trabecular hecho pinole. Y bueno, además con difracción de rayos X en el hueso cortical encontramos que sí hubo cambios en la estructura del hueso. El hueso mineralizado cambió de una bioapatita a una carbonapatita. Además tiene un índice de cristalinidad más alto y un contenido más bajo de CO2 que el hueso in vivo. Entonces, aunque aquí en esta tabla podemos ver que las muestras de los huesos del cráneo del confoterio están en un estado de mineralización como temprana, sí tienen algunos cambios. Y bueno, entonces está permineralizado, se cambió la bioapatita por la carbonapatita, hay mucho carbonato de calcio, sobre todo rellenando el hueso cortical, y en el hueso trabecular hay arenas volcánicas y arcillas esmectíticas. Entonces, la restauración se basó en consolidar todo lo que estaba disgregado, pero el hueso cortical se trató diferente que el hueso trabecular, porque el hueso cortical estaba relleno con carbonato de calcio, aunque no todo, había muchas fracturas, y el hueso trabecular estaba relleno con arenas volcánicas. Entonces lo que se hizo fue, para consolidar el hueso trabecular, se utilizó un éster de ácido silícico, comercialmente conocido como Tegobacon. Y para consolidar el hueso cortical se utilizó un carbonato de calcio en una emulsión acrílica. Y bueno, pues justo el éster de ácido silícico, además de que es compatible con las arenas que lo rellenó, no tiene agua, entonces evitó que se expandieran todas las arcillas esmectíticas.
Y bueno, aquí les presento lo demás, que fue el armado. Se armó y se pegó, bueno, se pegó con resina araldita y además también los faltantes se completaron con araldita y se reintegraron las partes faltantes con acrílicos y así quedó. Y ya, muchas gracias. Se llama Conservación y Restauración del Cráneo de Aquiles Cerdán, soporte interno como un prototipo de conservación preventiva post-intervención. ¿Para qué aparecen estas cosas? No, yo estaba nada más en el medio. Ok. Y le pincho aquí donde Flechita. En una flecha, en la flecha. Ok. El trabajo fue elaborado por Irving Minero Arreola, que él es artista plástico especializado en modelos anatómicos, trabaja en la Facultad de Medicina y además, entre otras de sus gracias, es veterinario. Luego Jorge Gómez Valdés, él está ahorita adscrito a la ENA en el posgrado de Antropología Física, es doctor en Antropología Física. Judith Gómez González, que es nuestra colega y colaboradora en el taller. Luis Estraulino, también colega y parte del taller. Y bueno, Luisa Marino. Y bueno, vamos a platicar un poco. Estuvieron y siguen estando los restos de los hermanos Cerdán, que por motivos de deterioro que estaban en un monumento, llegaron aquí a la coordinación para que fuesen tratados. Como ven, los dos hombres, él es Aquiles y él es Máximo, mueren en 1910. Ellos son los protomártires de la Revolución Mexicana y su hermana, le quiero cambiar el nombre por Natalia Lucieto, se llama Carmen, muere en 1948. Para 1900, bueno, aquí podemos ver una imagen de Aquiles Cerdán después de que es asesinado, y para 1968 el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla decide hacer un monumento que todo el mundo lo pudiera ver, porque antes estaban en el panteón municipal, y crea este monumento que quien ha ido a Puebla normalmente se topa con él, es en Avenida Cerdán, y los restos estaban adentro de esta cripta en estas condiciones. Bueno, para el 2017 se solicita a la Coordinación Nacional la intervención de estos restos que se estaban deteriorando porque había fugas y entradas de agua que estaban dañando sobre todo las urnas funerarias. Pero cuando abrimos las cajas, encontramos, bueno, dentro de estas urnas se encontraban en el interior estas cajas, y adentro de esta caja uno de los esqueletos. Este es el esqueleto de Aquiles Cerdán, y bueno, podemos ver el estado de conservación que presenta. Y una vez ya aquí en la coordinación, después de hacer el registro óseo, bueno, encontramos que en estas condiciones se encontraba el esqueleto. Ustedes pueden ver que está bastante alterado, por ejemplo, todas estas manchas blancas, es un proceso de lixiviación en el hueso, que el cráneo, van a decir, bueno, ¿y dónde está la cabeza de este hombre, no? Pues resulta que estaba tan degradado que no podíamos sacarlo de su caja, de su urna funeraria, porque se estaba deshaciendo. Entonces, bueno, aquí pueden verlo. Este es el cráneo, aquí hay un resto de mandíbula y hay muchos restos todavía de tejido óseo dentro de este contenedor. Y el proceso de conservación
para el cráneo fue el siguiente. Hicimos una remineralización dentro de la caja que duró alrededor de 3 meses, y después de esos 3 meses fue manipulable, se podía mover el cráneo. Aquí pueden ver cómo se está extrayendo lo que estaba dentro de la caja. Este es el estado del cráneo como lo encontramos, y la mandíbula. Entonces nuestro problema era, además de darle una estabilidad y una coherencia al hueso, necesitábamos darle una unidad anatómica. Aquí podemos ver, él es el doctor Jorge Gómez, y cómo ya puede ser manejado y medido, y todas las el trabajo que se hizo posterior a su conservación. Entonces, aquí era la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con fragmentos de un cráneo? Entonces se decidió aventurarnos en hacer un soporte interno que le pudiera dar una unidad anatómica y estabilidad a los huesos que teníamos completamente desarticulados. Entonces lo primero que hicimos fue un trabajo como de tipo forense, valga la comparación, pero al revés. Solicitamos una fotografía a la fototeca del INAH de Aquiles Servan de frente, nos hicieron favor de mandarnos esta fotografía, en la que se marcaron los puntos anatómicos del cráneo, el vértex, eurion, etcétera, etcétera, y en la fotografía se marcaron los cuadrantes para darle simetría. A esta fotografía se le montaron digitalmente primero el cráneo que vieron es este, y se montaron sobre la imagen de Aquiles, y se fue trazando el resto de los huesos perdidos a partir siempre de los puntos anatómicos y craniométricos. Tuvimos este resultado. Aquí hay todo un ejercicio geométrico para poder lograr un cráneo y posteriormente de esto que se hizo digitalmente obtuvimos un cráneo en 3D impreso en plástico, que ese fue nuestra base para poder hacer un soporte. Aquí podemos ver más o menos parte del trabajo. Aquí Irving está haciendo un premolde de la parte interna de la calota. Esta parte del cráneo se llama calota, y con el cráneo que obtuvimos en plástico se le cortó la parte que teníamos del hueso original, y se hizo con este premolde, que es teníamos la impresión perfecta del interior del cráneo, que fue lo que se montó en este molde, en este modelo 3D. Obtuvimos este resultado como primer punto. Aquí toda la parte gris es el hueso existente y el hueso blanco es el molde 3D. Ese molde no lo podíamos trabajar así, y porque esta va a ser la base para hacer nuestro soporte interno. Entonces, si se fijan, después de este resultado se trató ese mismo cráneo con laca automotiva para que le diera un acabado liso y sin poros, y que sirviera como base para hacer el molde posterior. Entonces a este molde primero se le sacó se imprimió otro molde, y de ese se obtuvo un primer soporte. Es un soporte interno de plástico de uretano,
lo podemos ver por todos lados. Y bueno, comenzó el trabajo de colocar los huesos. Aquí podemos ver el frontal, parte del malar, este es el otro malar. Pudimos constatar que los dientes pudieran ser montados perfectamente bien en los alvéolos, y aquí lo vamos a ver de lado. Por ejemplo, respetamos la huella del balazo, y además todas las fracturas provocadas por el mismo proyectil también se respetaron. No se deben de tapar nunca cuando son fracturas hechas por una arma de fuego o cualquier arma, porque son evidencias que posteriormente pueden servir. Aquí lo vemos ya completo. Y bueno, ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y estos huesos cómo están montados? Están montados con imanes de neodimio. Tiene cada hueso tiene un pequeño imán de 3 milímetros de diámetro por 2 de espesor, y el cráneo, o sea, el soporte interno, también tiene su imán que permite que todas las piezas se separen por completo. Y bueno, como conclusiones tenemos que con el soporte interno se logró dar una estabilidad a cada uno de los fragmentos del cráneo, se logró tener una unidad anatómica que permitiera que los huesos, si estaban sueltos, no volvieran a deteriorarse, y sobre todo el anclaje de los huesos al soporte por medio de los imanes permite nuevamente su remoción sin afectar su integridad. Y bueno, ya al final los agradecimientos es bueno para el archivo Casasola de la Fototeca de Lina y al Ayuntamiento de la ciudad de Puebla. Bueno, fue un gracias muy rápido. Pues yo les voy a presentar el trabajo que hemos estado haciendo, el cual surgió a raíz del tema de investigación del deterioro del copal. Es como la siguiente fase. Hicimos unas pruebas para desarrollar un método de consolidación, y bueno, en ello hemos estado involucrados varias personas, como ya mencionó Emanuel, del laboratorio Códice. Desde que estaba Nora al mando, pues se planteó la metodología, se diseñó y le hemos estado dando seguimiento pues ahora con Armando y con Esmeralda, y en la parte de restauración todo ha sido guiado por Patricia Mijan, y bueno, hemos estado colaborando Ena y yo. Y bueno, como antecedentes muy breves, las piezas fueron rescatadas de las lagunas del Nevado de Toluca en el 2007, estaban en el fondo, entonces provienen de un contexto subacuático, por lo cual desde que se trasladaron se han mantenido en condiciones similares a las de su contexto, que esto es pues a bajas temperaturas en refrigeración y sumergidas en contenedores de plástico dentro de agua, las cuales se les cambia constantemente debido a que no se han querido usar biocidas para que no interfiera con los resultados de los estudios que se han hecho. Bueno, a raíz de la investigación del deterioro, como no sé si algunos recordarán el año pasado, vimos que el factor más importante que nos está afectando tanto en el deterioro y en específico de este contexto, porque como están saturadas de agua, pues es la porosidad, ¿no? Entonces decidimos retomar estos resultados y en nuestras probetas, y esta investigación se basó únicamente en 2 tipos, que es el que denominamos compacto y el poroso. Como pueden ver en la imagen de arriba, aquí son las piezas, tenemos pues un segundo nivel que es con microscopía estereoscópica,
y esto pues ya es en el MEP, ¿no? Entonces podemos ver que tienen totalmente una microestructura y una morfología distinta. Y bueno, el objetivo general de esta fase de la investigación fue desarrollar un método de conservación que tuviera resultados a largo plazo y para poder estabilizar estructuralmente estos objetos, sustituyendo el agua por un consolidante, un material consolidante. Entonces, los objetivos específicos fue determinar la estabilidad y la resistencia de los materiales que se proponían evaluar, determinar el nivel de cohesión tanto superficial como en el núcleo que iban a brindar estos consolidantes, evaluar la penetración y la influencia que tenía la porosidad en este factor, evaluar los cambios de las propiedades físicas del copal, tanto en color, textura, brillo, que pues esto es importante en cuanto a restauración, ya que no queremos que la apariencia de un objeto cambie después de ser intervenido, y determinar si el proceso de sustitución del agua causaba algún daño estructural. Y bueno, los materiales que elegimos fue Metocel, Clucel SS, Funori, lactitol trealosa y también dos polímeros en emulsión, que fue Primal AC33 y Mowilit DM50. Estos materiales se eligieron pensando que, bueno, tomando en cuenta el principal factor de la solubilidad de la resina, es muy soluble tanto en solventes polares como no polares, también en aceites, y pues tenía que ser algo que pudiera ser aplicado en un medio acuoso. Y bueno, en específico ya sé que es como un poco polémico los polímeros sintéticos, pero esto lo elegimos tomando en cuenta que en Templo Mayor ya habían sido intervenidos algunos objetos, algunos mostraban resultados muy poco favorables y otros pues después de 30 años se mantenían bastante bien. Y el problema aquí fue que no había registros de pieza por pieza, no sabíamos qué polímero sintético había funcionado y cuál no. Entonces decidimos no satanizarlo y probar a ver qué tal funcionaban. Y bueno, la metodología se dividió principalmente en dos fases. La primera consistió en la evaluación de los consolidantes como tal. Entonces se hizo sobre películas del material y pues evaluó la composición química mediante espectroscopía infrarroja y las propiedades físicas con microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, colorimetría y textura. Y en la fase 2 se caracterizaron las probetas antes de ser consolidadas y después se evaluaron los resultados de la consolidación en dos momentos, inmediatamente después del proceso y después de ser sometidas a una cámara de intemperismo acelerado, el cual estuvieron 2 meses dentro de la cámara, lo cual equivalía a 3 años de envejecimiento natural. Y bueno, las técnicas empleadas para esta evaluación fue microscopía estereoscópica, microscopía electrónica de barrido, se midió la dureza, mediante colorimetría determinamos el cambio de color y el cambio de índice de textura, y también se hicieron una prueba de adhesión. Estas pruebas que les acaba de explicar Maite, aquí están como algunas fotos. En la primera foto estoy tomando la colorimetría de las piezas, se tomaron en 3 etapas. Primero antes de consolidarlas, después justo en el momento después de consolidarlas y después de los 2 meses de envejecimiento que ya les comentó Maite. En la segunda etapa estoy haciendo como la prueba como de peso, porque también se calculó como el peso que se perdía, que al final decidimos no meterlo porque había muchos factores que influían como en esa respuesta, ¿no? Y la prueba de adhesión está como en esta tercera etapa, y la prueba de dureza está en esta esquina, que se hicieron con lápices graduados. Este es como el proceso de fraccionar las piezas, porque tenemos piezas bastante grandes. De estas piezas se dividieron en como fragmentos como de 1 centímetro por 1 centímetro, porque era el área que necesitaba el colorímetro para tomarlas. Y las piezas como que se marcaban con un serruchito, como se ve en la
imagen, después se partían con calor y estas para las compactas y las porosas nada más con un bisturí muy finito y poco a poco se iban recortando hasta conseguir todas las muestras que necesitábamos. Al final conseguimos como 40 alrededor. Aquí está como unas fotos de preparación de los consolidantes, cuando los consolidantes se metieron en una cámara de vacío, sobre todo para las piezas de copal poroso, para que penetrara mejor el consolidante dentro de las piezas. Y al final de todo se secaron en una cámara como controlada, en un desecador controlado con bolitas de hidrogel y también con un termómetro que nos iban marcando todos los datos hasta que estuvieran completamente secas. Bueno, en esta tabla tenemos como todos los resultados ya concisos. Como podemos ver, están divididos en consolidantes, funorio vacío, Plus-L, Metocel, Primal, Mowilit, Funoril, Lactitol, compactas y porosas. Podemos ver que el índice de textura que se sacó a partir de las medidas de colorimetría, que les dije que fueron en 3 etapas, pues primero, entre más negativo es el número, más lisas son las piezas. Y conforme aumenta el índice de rugosidad, aumenta la rugosidad también. Esto como vemos, pues es muy variante y después todas acabaron como en 0% de rugosidad, que es un poquito más rugoso de cómo empezaron. Hay un cambio más grande en el primal de las compactas y pues esto nos da como una buena idea de que cuando se secan va apareciendo también como la textura verdadera que tienen las piezas. Y después tenemos también como la diferencia de color que se sacó a partir de la colorimetría. En todas es perceptible el cambio de color, en ninguna es imperceptible, sobre todo porque las piezas están mojadas y se secan y naturalmente cambia el color, pero sobre todo cambió muchísimo en el primal de las porosas y en el funori también de las porosas. Ahorita les enseño unas fotos. Y en cuanto a la prueba de adhesión, esa no se pudo hacer en las porosas por la rugosidad de las piezas, porque en esta prueba pones una cinta adhesiva y la pones sobre una superficie plana. Y como eran rugosas, pues únicamente tocaban como los puntos más altos de la pieza, entonces no te daba una medida verdadera de la cantidad de copal que se desprendía en la prueba. Entonces solo se hizo como en las compactas y podemos ver como que se desprendía poquito material en el primal, en el Mowilit y en el funori y en el Plus-L. Y en donde más se desprendía era en el funori al vacío y bueno, sobre todo en el funori al vacío. Y por último, en la prueba de dureza, lo que sí queremos es que aumentara la dureza, ¿no? Entonces, en donde nos dio mejor resultado fue en el funori al vacío también. En el primal, en ambos casos, en las porosas y en las lisas, y en el Mowilit, solo en las porosas. Y en todos los demás, la dureza como que permaneció igual. Esta dureza, pues pensamos que no necesariamente aumenta la dureza de la pieza, sino estamos midiendo la dureza del consolidante, que ahorita vamos a ver que forma como película sobre las piezas, en vez de que penetren bien. Aquí hay como una gráfica que hicimos de la colorimetría que les había contado. Elegimos ponerle la gráfica del funori, porque es en donde más vemos el cambio, el funori a las porosas. Como vemos aquí, las piezas rojas, las 3 rojas, son sin consolidar, las verdes son en el momento despuesito de consolidar y las azules son después de envejecer. Como vemos, baja muchísimo el tono de amarillo y disminuye el tono rojo. Y sobre todo en esta gráfica de luminosidad, vemos como de los puntos de casi hasta 90 baja, perdón, al revés, de 20 sube hasta 90. O sea, la luminosidad aumenta muchísimo con el funori. Y aquí podemos ver, estas son las fotografías de microscopía que hicimos. Podemos ver las 3 piezas que se consolidaron con funori, cómo cambian. En realidad no ves un cambio de color tan claro, pero
pero sí se nota mucho. Como pueden ver en la primera, tenemos tonos amarillos, tonos cafés más oscuros, negros, los fragmentos de madera están muy oscuros, tonos blancos, y en cambio después de envejecerlas, todo el color se empareja. Ya no vemos tantas diferentes tonalidades, la madera se ve un poquito más seca, como que todo el color se homogeniza, ¿no? También podemos ver lo mismo en las siguientes. Este es interesante porque también fue con Funori, pero lamentablemente la pieza se fracturó. Son muy frágiles, es muy fácil que se fracture, y entonces también podemos ver cómo el consolidante en realidad no funcionó mucho, se rompió en 3 partes y nada más intenté acomodarlas como estaban al principio para tener una foto de comparación. Y también en la última, aunque esta pieza era muy estable, tenía, no se nota mucho en la foto creo, pero tenía todo el núcleo muy amarillo y por afuera era un poquito más café, se envejeció y todo el color se emparejó también. Y ahora sí. Y esta es como las 3 fotos de las piezas que fueron consolidadas con Primal. Pasa exactamente lo mismo, los tonos como que se emparejan, aquí podemos ver como amarillo, café, tonos café oscuro, café claro, puntitos negros, y ya cuando envejece todos como esos detalles se pierden. Y bueno, una parte también fundamental para determinar si estaba penetrando o no el consolidante fue observar las probetas bajo microscopía electrónica de barrido. Para tener una referencia de cómo se veía el material, las muestras que habían sido ya envejecidas sobre, bueno, las películas que estaban sobre el portaobjetos de la primera fase de la investigación también se observaron. Y bueno, vimos que en general todos los materiales forman una película y no penetran. Y bueno, aquí tenemos como ejemplo el copal poroso que fue consolidado con metocel. Esta imagen es la misma que esta, solo que aquí es con un modo que se llama shadow, donde puedes ver mejor la morfología de la superficie. Y este es con el modo compo. Aquí puedes ver diferencias en el color, bueno, en la tonalidad, dependiendo de si hay diferente composición. Lo que vimos fue que en las zonas claras encontrábamos los mismos elementos que estábamos observando en las películas, y en las zonas más oscuras pues únicamente observábamos el carbono y el oxígeno del copal. Entonces podemos ver que la distribución en la superficie del consolidante no está siendo homogénea, y por ejemplo en estas imágenes de este lado vemos la porosidad de la pieza, y acá estamos viendo la película que está formando el consolidante. Este es un acercamiento de estas dos secciones, esta es donde no tiene la película y acá ya se ve la película. Y también estamos viendo que en las grietas no está penetrando el material, aquí estamos viendo que queda por encima. Lo mismo pasa con el clusel sobre el copal compacto, estamos viendo que la distribución no es homogénea, estamos viendo una película sobre la superficie del copal, y también vemos que se deposita el material en las zonas donde hay huequitos. Bueno, aquí también queda claramente la película. En el caso del clusel, en el copal poroso, vimos que forma una especie muy rara como de telarañas, no sé si lo alcanzan a ver aquí, estos son los acercamientos, y entonces no forma ni siquiera una película, ¿no? El clusel queda distribuido también de manera heterogénea y no está penetrando. En el caso del Funori, aquí vemos con mayor claridad la distribución, otra vez que no es homogénea, forma este tipo de textura que es un poco similar a la del clusel, y vemos cómo se deposita formando una película únicamente donde hay huecos. En el caso del copal poroso que fue consolidado con Funori, pues también da una apariencia similar, vemos que no está penetrando en las grietas y pues que tiene una textura
rugosa. En el caso de los polímeros sintéticos, ahí es más clara la formación de la película. En este, que es un copal compacto consolidado con el Mowilit, vemos claramente esta zona donde ya se desprendió la película, que es esta, que es un acercamiento. Esta se desprendió durante la prueba de adhesión que se hace con la cinta que ya les explicó Ana, y bueno, vemos cómo la cinta también levantó la película del Mowilit. Igualmente vemos que el Mowilit no está penetrando porque aquí se ve la formación del material, y bueno, esto es el acercamiento. Y en el caso del primal, en el copal poroso, vemos que a pesar de que forma una película, es una película más homogénea, aunque no completamente, y en los casos de los poros más pequeños, como este, llega a cubrirlo, y en los más grandes, pues tampoco logra gran penetración. También aquí vemos la formación de la película, y acá la zona donde no está el material. Y esta es una zona de una grieta donde también vemos que el material, en lugar de penetrar, pues únicamente forma pues como una unión de un lado a otro. Y en el caso del lactitol con trealosa, pues esta imagen en específico es la película del material. No está sobre el copal, pero es para que vean cómo forma de manera natural unos cristales, porque es un azúcar. Y en esta imagen pueden ver cómo se está depositando en estos poros, que este es un acercamiento, se ven los pequeños cristales, y bueno, esto es a mayor aumento, ¿no? Todavía consecutivamente. Y bueno, aquí sí estamos viendo que los cristales son de tamaño más pequeño que el del poro, y va aparentemente acomodándose a la forma del poro, aunque tampoco logra rellenarlo por completo. A manera de conclusión, solamente quiero como aclarar que todos los análisis que hicimos son análisis superficiales, pues debido a que, como les dije, las muestras eran muy pequeñas, ya no se podían como volver a partir más, pues para no seguir afectando el material. Y ya vimos que todos forman película, sobre todo el lactitol forma, como ya vimos, cristales que se acomodan en el interior de los poros. El Mowilit pues genera una película gruesa y no afecta las propiedades del copal, lo cual eso es muy bueno. El primal aumenta mucho la dureza en ambos casos, pero sí cambia el color de las piezas. Y entonces, por todas estas conclusiones, creemos que es necesario como seguir la investigación, cambiando las concentraciones de los consolidantes, pensando en algún otro consolidante, no sé, tal vez de diferente peso molecular, cambiando la forma de aplicación, pues siguiendo haciendo como pruebas para encontrar el mejor consolidante. Y ya. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. El nombre de la presentación es Proyecto de Investigación del órgano del Museo Comunitario Mixcoatecutli, ubicado en San Bartolomé, Matlalocan, Tlaxcala. Buenas tardes. Como antecedentes del órgano del templo, de cómo llegó el órgano del coro de la capilla al museo comunitario que tienen ahí mismo en el atrio, pues lo que podemos decir es que el órgano fue trasladado por los ciudadanos mismos de esa comunidad. No queda muy claro en qué fecha lo hicieron. La única referencia que tenemos hasta ahorita es el catálogo de órganos de Tlaxcala. Menciona que los habitantes lo bajaron del coro y lo metieron al museo más o menos en los años 50. No se tiene una fecha exacta, pero bueno, a partir de eso podemos decir que cuando hicieron el traslado del órgano, desmontaron los tubos que tenía el instrumento y los guardaron. Esos tubos estuvieron a punto de perderse, afortunadamente no sucedió eso, y gracias al interés del comité
que tiene el museo de preservar las cosas de valor que ellos consideran histórico. Se conservó el órgano dentro del museo con sus tubos y no se perdieron como en otros casos. Es muy común que esa historia se repita constantemente en los lugares. Los órganos generalmente están en mal estado, ya no se usan y son considerados como un objeto inútil, que ya perdió todo. Entonces, en ese momento puede ser que decidan sacarlos del coro y desecharlos. En este caso, afortunadamente, no fue así, lo tomó un museo y se conserva, aunque en mal estado, porque realmente los tubos están en franco deterioro, están muy golpeados y con faltantes, pero aún así es un material muy valioso que vale muchísimo la pena estudiar. Y bueno, pues sí, bueno, ahí tenemos unas imágenes del museo y me parece que en la diapositiva anterior estuvo el templo, ¿no? Una pequeña capilla de orígenes muy antiguos y se ve el coro. Bueno, ahora ya como surge este proyecto, en 2014 empieza el proyecto de registro, catalogación e investigación de órganos históricos, lo cual contaba también, aparte de las miembros del equipo, con la colaboración de Dora Olivia Ibarra Carmona, quien participaba también en supervisiones, revisiones de proyectos y participó en la normativa hasta 2016. Bueno, el equipo como tal, la entonces subdirectora de Conservación e Investigación, Isabel Villaseñor, nos solicitó de manera expresa que pensáramos en alguna cuestión que tuviera que ver con la investigación de órganos históricos. Esto llega de la mano con una solicitud del Centro INA Tlaxcala, donde nos solicitan ir a San Bartolomé Matlalocan a visitar un órgano, ya que les acababa de llegar una solicitud de los miembros del museo que estaban interesados en este instrumento. Bueno, sobre esa visita de inspección, realmente revisamos el instrumento. El instrumento es un órgano portativo, es pequeño, mide 2.06 metros de largo, 1.01 de ancho y 2.06 de altura, como ven es un órgano bastante pequeño. Tiene una mesa donde están los fuelles y en la caja se encuentran todos los elementos. Al momento de empezar a platicar con el comité interesado, nos dimos cuenta que realmente ellos tampoco tenían claro qué era lo que estaban esperando. No sabían realmente si querían usarlo o no querían usarlo, pensaban que podían restaurarlo para recuperar su sonoridad, pero no había ningún plan de uso, no había quien tocar el instrumento y tampoco quien estuviera interesado en estudiar para ser organista y llevar a cabo estas acciones, ni tampoco un plan de mantenimiento. Otra cuestión que nos llamó la atención es de que se menciona que es uno de los órganos más antiguos del estado de Tlaxcala y que en apariencia no tiene intervenciones anteriores que cambien o modifiquen sus características de órgano de tracción mecánica. Entonces decidimos, como tal, la siguiente, pues realizar un proyecto donde se realizara un registro profundo con base en la evidencia material, más estudios para lograr la caracterización, identificando los materiales, técnicas de factura y bueno, obviamente esto se lo comunicamos a la población y así surgió esto. Después de que se definió que queríamos realizar la caracterización y la investigación de este órgano, pues empezaron a hacer las colaboraciones para ver qué técnicas podíamos utilizar para su registro y su documentación. Entonces, los que han participado más activamente son del ENCRIM, el Seminario Taller Optativo de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales, y específicamente nos han apoyado con el registro de las características del órgano a partir de la ficha que se diseñó en el SEOM, que ya se las hemos presentado con anterioridad, y también con la identificación de maderas que se está haciendo en colaboración con la UAM Iztapalapa, pero esto todavía se encuentra en proceso. También durante el 2016, tuvimos la visita de unos maestros organeros españoles y a partir de eso también nos ayudaron
aclarar características generales del órgano, y pues eso fue a partir de un informe que nos entregó Federico Asitores. Dentro de la coordinación nos ha apoyado el Laboratorio de Documentación y Análisis Tridimensional para hacer el escaneo y el modelo 3D del órgano. También nos apoyó el Laboratorio Códice para el análisis de fluorescencia de rayos X y atención a grupos sociales haciendo una visita de inspección y un acercamiento con la comunidad, pues, para hacer el vínculo y ver realmente qué ellos esperaban de este proyecto. A partir de eso también se hizo una plática informativa para mostrarles qué es lo que se había hecho hasta el momento con su órgano y hacia dónde iría encaminada la investigación. Bueno, entre las acciones de registro que llevamos a cabo, obviamente, bueno, fue registrar las características materiales del órgano y el estado material que tenía en todos sus elementos, desde la caja, el teclado, el secreto, el arca de viento, la tubería, los fuelles y las transmisiones de notas y de registros. Esto se llevó a cabo, obviamente se tomaron medidas, mucha observación, mucha revisión del instrumento. Esta es la ficha que les mencionaba Sandra, y bueno, no solamente se fue llenando la ficha, sino que en realidad, o sea, porque la ficha sí tiene sí, es bastante amplia. Hubo campos que realmente tuvimos que agregar, ¿no? Además. Así. Otra cosa que se hizo a la par de la ficha fue empezar con la cuestión histórica. Se solicitó a los mayordomos, bueno, lo que pasa es que el órgano ya está en un museo, pero la mayordomía del templo es la que tiene los archivos, a la cual todavía no hemos tenido acceso, y se asistió al archivo de Tecla de la Solidaridad, que es el municipio, pero solamente eso todavía está a trabajo pendiente. Otra de las acciones importantes fue el desmontaje y resguardo de la tubería. Como pueden observar, José Luis les comentó que bueno, las flautas estuvieron a punto de ser desechadas como material, venderlas como metal, y las personas interesadas, bueno, las recuperaron y las colocaron como pudieron. Sin embargo, el mismo peso más el estado que tenían las flautas estaba llevando a que se pudieran colapsar, se pudieran romper, algunas de ellas ya están bastante dañadas. Entonces lo que se decidió fue desmontar la tubería y bueno, colocarla en dos cajas de acuerdo a sus características, el avión gótico y el avión romano. También se llevó a cabo la limpieza general del órgano, porque tenía bastante polvo, y en cuanto a la numeración de las flautas y el conteo, se revisaron ambas divisiones que se tenían, y bueno, también se analizaron, o sea, los fragmentos que existía, el grosor de la lámina, el cepillado, las características que había en el pie, las orejas, la boca, etc. Y pudimos identificar que había algunos fragmentos que coincidían y otros que realmente ya eran flautas que estaban en mal estado. Se ha tenido diálogo con las autoridades de manera constante. En las fotografías donde están los dos presidentes auxiliares que han estado, y lo que les comentaba Sandra, la plática informativa, y bueno, ahí se puede observar a nuestros compañeros, Armando Arciniega, Jennifer Bautista y Carlos Caliente también, que bueno, estuvieron participando en eso. En cuanto al análisis con la tecnología EFRX, en el 2017 el equipo de órganos y el laboratorio Códice estuvimos en Matlalocan para realizar estudios de fluorescencia de rayos X y tener más información acerca de la composición o aleación con que fueron construidos estos tubos. Este proyecto es desarrollado actualmente por el químico Armando Arciniega Corona, que es compañero de Códice. Para el inicio de este proyecto se apoyó a este laboratorio sugiriendo una selección de tubos para ser analizados con esta tecnología. La selección se realizó de manera muy sencilla, ya que este órgano tiene pocos registros y los tubos son muy homogéneos en general. A pesar del estado de conservación, se puede observar que son homogéneos, que no tienen una mezcla de tubos muy grande. Los tubos principales que tiene este órgano son abiertos, que son la mayoría, y los tubos tapados, que son solamente uno de los registros. Los tubos abiertos, como ya se mencionó, son bastante homogéneos en su aspecto físico. Solo se encontraron un par de tubos cuyo aspecto era muy diferente a los demás,
y también se incluyeron en la selección para ser analizados. Y en cuanto a los tubos tapados, también homogéneos, y se propuso en general tomar muestra de lo que es el cuerpo del tubo y el pie. Con eso se considera que es suficiente para los fines de este proyecto. En ambos casos se escogieron los tubos que presentaban menos deformaciones y que tenían menos suciedad, ¿no? Para pues, tratar de lograr una lectura lo menos mal influenciada por el estado de conservación que tienen los tubos. Y además se tomó la muestra de un tubo que es común en la organería española, que se llama pajaritos. Es realmente un accesorio, es un juguete, es un tubo que funciona con agua y hace un gorgojeo como si cantara un pájaro o un grupo de pájaros. Ahora, aquí es muy importante hacer una recomendación, y que es lo que nosotros hicimos cuando estuvimos tomando las muestras, de no intentar devolver la forma a los tubos ni limpiarlos exhaustivamente, porque eso no es lo que necesitábamos hacer en este momento, eso sería parte de otro proyecto, ¿no? ¿Por qué es muy importante hacer esto? Porque siempre es importante recalcar que entre menos se manipule el material, se conserva mejor, ¿no? Ahora, eso es un decir, porque en realidad cada vez que manipules el material, aunque sea muy levemente, este material está un paso atrás de su condición original, ¿no? Hagas lo que hagas, entonces por eso hay que reducirlo al mínimo, ¿no? Todos los colegas aquí que están familiarizados con la conservación, pues sabemos esto, ¿no? Entonces pues siempre hay que ser incisivos y no olvidar este punto que es muy importante. Otra de las colaboraciones fue con el Laboratorio de Documentación y Análisis Tridimensional, y para eso cabe destacar que, bueno, ni ellos ni nosotros, bueno, ellos no habían tenido un acercamiento a hacer el escaneo de un órgano y nosotros tampoco habíamos utilizado esta técnica. Entonces fue necesario hacer una visita previa de inspección donde ellos pudieran observar el espacio y adecuarlo para el uso, bueno, para decidir cuál de los dos escáneres iba a utilizar. En este caso fueron los dos, el escáner de láser y el escáner de luz blanca. Entonces, bueno, en esa visita se tuvieron que hacer adecuaciones al espacio, como mover algunas vitrinas para que se pudiera poner el escáner con pedestal alrededor. Y bueno, posterior a eso, ya cuando se hizo la segunda visita para realizar el escaneo, fue cuando se realizó la limpieza del órgano, porque pues el escáner es muy sensible y podía captar toda la suciedad que tenía el órgano, entonces ya no íbamos a tener unas medidas exactas para el modelo. Entonces también se definió que se iban a hacer dos, uno con las puertas cerradas y otro con puertas abiertas, para que se pudiera ver el mecanismo y el teclado. Entonces, bueno, esta información también ya salió en un boletín CR por si lo quieren consultar, entonces nomás buscan órganos y escáner 3D y estará. Pero les adelantamos que las ventajas de esto, como ya se ha visto en otras ponencias, es que se puede hacer un registro formal, en este caso del órgano, sin tener errores en las medidas ni distorsiones. En este caso también nos es posible ver características generales de manufactura sin estar in situ, porque también no siempre teníamos la posibilidad de estar yendo a Matra Local para ir a corroborar pues, los datos que ya habíamos tomado. También nos fue posible con este modelo hacer planos, bueno, eso lo realizó un servicio social, planos con diferentes vistas del órgano, y también estamos pensando que este modelo nos puede servir como un medio de difusión para transmitir cómo es el funcionamiento de este instrumento y que más personas puedan conocerlo. Entre las desventajas es que, bueno, con el escáner Leica, que es el de pedestal, el de láser, sí se necesita mucho espacio para maniobrar alrededor del bien. Entonces lo que observamos es que la mayoría de los órganos en los templos pues sí se encuentran muy cerca de muros, entonces si tú quieres utilizar este escáner pues solo vas a obtener la parte frontal, nunca un modelo completo. Entonces también eso es una limitante. Como ya habíamos mencionado, tiene que estar libre de polvo y de suciedad, y como no sé si les ha tocado ver cómo están los órganos en los templos, pero normalmente o están muy deteriorados y con mucha suciedad, con otros elementos que no son parte de ellos, o incluso hemos encontrado órganos desmontados.
Con el escáner de luz blanca también era muy complicado hacer el registro de ciertas partes, como la tapa del secreto, que tiene orificios circulares muy similares, entonces pues el escáner se confundía y no podía escanearlo. Y también pasó lo mismo con el teclado, porque pues, son formas muy repetitivas. Y para eso se tuvo que complementar pues las tomas del otro escáner de pedestal con fotografías y como sobreponerlas para poder completar el diseño. Lo mismo pasó con la zona del secreto. Entonces pues lo que vimos es que lo que más nos funcionó fue el escáner de pedestal, pero también siempre tiene que haber un registro fotográfico que lo acompañe para poder completar esos vacíos o las cosas que no puede tomar el escáner. Bueno. Ahorita solo les presentamos las colaboraciones y las técnicas que comenzamos a utilizar, porque en realidad pues aquí en la coordinación nosotros no tenemos antecedentes de qué técnicas y qué análisis puedes hacer en un órgano, entonces estamos apenas en las pruebas para conocer cuáles sí pueden ser útiles y cuáles no. Entonces digamos que este es un primer acercamiento, los resultados pues ya se los presentaremos posteriormente. Y también algo importante que tenemos que empezar a establecer son los parámetros de análisis para la documentación de un órgano, porque también eso no tenemos antecedentes. Entonces con cada técnica que estaremos utilizando vamos a empezar a decir cuáles son ventajas y desventajas, igual recomendaciones por si este tipo de documentación se quiere repetir en otros órganos y que ya más conservadores puedan utilizar estas técnicas. Otra cuestión importante durante el proyecto, obviamente no es parte de este tema, pero en la comunidad que nos llamó los interesados, actualmente las condiciones ya cambiaron. El encargado del museo ya no lo paga el municipio, entonces por lo tanto ya no es posible que esté ahí todo el tiempo, está cerrado y la comunidad además no estaba tan vinculada con el museo, entonces realmente no conocían bien ni el órgano, ni qué es lo que se realiza, ni que estaba expuesto, ni la importancia del mismo instrumento. Aunque teníamos como muchos planes, llegamos a la conclusión también de que por muchos planes que tengan las instituciones externas, las comunidades son las que también tienen que dar la pauta y tienen que comprometerse. Entonces en este caso, aunque pensábamos llevar a más y el trabajo con la comunidad llegar un poco más lejos, nuestros compañeros de comunidades mismos dijeron: hasta aquí se puede llegar y las condiciones en este momento no son las adecuadas para que se continúe trabajando en otro tipo de cuestiones. Entonces, por eso, bueno, nosotros estamos limitando ya un poco el proyecto a la investigación. En cuanto al trabajo conjunto de diferentes disciplinas que nos ha tocado desarrollar en este proyecto, pues lo que se puede decir es que es una verdadera riqueza el que en un objeto determinado, en este caso el órgano, haya diferentes puntos de vista. Es muy importante, por ejemplo, nosotros tenemos una formación distinta, restauradores, organeros, gentes de laboratorio que analizan cuestiones específicas, y lo más importante es que cada quien manifieste su punto de vista para poder enriquecer el de los demás. Es un proceso pues, muy lógico, no tendría por qué ser de otra manera, pero pues la cuestión humana siempre tal vez nos lleva hacia otros fines, ¿no? Si se puede lograr que todos observemos respetuosamente el trabajo de los demás, resulta una investigación muy buena, ¿no? Eso nos ha pasado y eso creemos que es uno de los valores de hacer un proyecto con otras disciplinas. Pues muchas gracias. Yo tenía una duda. Bueno, felicidades, Luisa, por el trabajo que llevas a cabo. ¿Tienen pensado alguna publicación para los hermanos Zapata? Sí. El Ayuntamiento de Puebla tiene como último fin hacer la publicación de todo el trabajo, de todo lo que se hizo con los restos óseos y con las urnas.
Yo tengo también una pregunta en ese tema. Vimos que había varias urnas en ese monumento. ¿Las urnas también están siendo dotadas? ¿Estaban en el mismo estado? ¿Todas estaban así deterioradas? No. Bueno, las urnas estaban igualmente deterioradas, un poco más de Máximo Cerdán, y los 3 esqueletos tenían 3 estados de conservación. El más dañado fue el de Aquiles Cerdán, que en el lugar donde fue enterrado hubo entrada de agua en su féretro y hubo proceso de lixiviación de la hidroxiapatita y pérdida completa de colágeno. El esqueleto de Máximo es el que está en mejores condiciones, aunque hay un poco de lixiviación en el canal medular. Él tenía condiciones de dureza, resistencia mecánica, elasticidad consideradas muy buenas para 100 años, son poquitos años realmente para otros esqueletos que hemos trabajado. Y el esqueleto de Carmen Cerdán, a pesar de que estaba representado casi al 100%, porque estaban todos sus huesos, ese esqueleto sufrió el daño que sufre cualquier esqueleto de edad avanzada. Tenía un grado de osteoporosis bastante alto, con pérdida de tejido cortical y exposición del hueso trabecular, que lo hizo sumamente frágil y delicado para su manejo. Y entonces lo que tuvimos que hacer en cada uno de los esqueletos y luego en casi cada uno de los huesos de cada esqueleto fue tratarlos con el mismo método, pero con procesos distintos, para lograr no perder ninguna unidad ósea. Bueno, sí. Sí, Karen. Bueno, antes que nada quiero felicitar a todas las ponencias, es muy interesante lo que nos presentaron. Tengo varias preguntas, una para Luisa Escaudino, dos, otra para Luisa Maino, pero creo que las haré todas juntas y ya las anoto. Para Luisa Escaudino, nos hablabas de un confoterio, pero a mí no me quedó muy claro todavía a qué te refieres. La otra pregunta también para Luisa Escaudino es que utilizaste algunos materiales que, bueno, dependiendo de las características que tenía cada hueso y del deterioro, pues fueron diferentes, ¿no? Aplicaste algo para el hueso trabecular y otro para el hueso cortical. ¿Cómo llegaste o cómo determinaste qué sustancias aplicar para cada uno? ¿Son sustancias que ya se han aplicado en otros casos? O, bueno, que me platiques un poquito más de los materiales. Para Luisa Maino, ¿cuál es el destino ahorita de los huesos? ¿Se van a exhibir o van a seguir estando en el monumento que nos comentabas? O sea, ¿cuál va a ser como el destino final ya de estos materiales que se trabajan? Los restos, junto con sus urnas, se van a depositar en el Museo de la Revolución de Puebla y van a estar expuestas únicamente las urnas con los restos en su interior. Todavía hay parientes vivos de los Cerdán. Ha venido aquí el nieto presentándose como viene a buscarte aquí de Cerdán. No, ¡Qué miedo! Y la familia nos pidió, o sea, cuando se abrieron las urnas, se hizo aquí un inventario con los familiares, un representante familiar, el Ayuntamiento de Puebla, el director del museo, autoridades del instituto y el equipo interdisciplinario que tenemos estas osamentas. Y cuando se expresó que podían ser expuestos los restos en el museo, el familiar dijo, por favor, no hagan eso. Entonces, por respeto a la familia, se vuelven a integrar a unas nuevas urnas funerarias dentro de las urnas decorativas. Yo nada más quisiera agregar a la serie de preguntas que hizo Karen, porque yo también tenía algo relacionado.
Espero que no se te hayan olvidado. No, ya las apunté. No, nada más, yo me preguntaba por qué hubo un deterioro diferencial en la misma pieza, digamos, ósea, ¿no? Entiendo que, como nos dijiste, no es trabecular, ¿no? Sí, cortical. Cortical, pero bueno, ¿cómo sería a grandes rasgos el mecanismo por el cual en uno entran las arcillas y en otro entra la nicrita y demás? Bueno, para empezar, disculpen por obviar que es un material, pero luego uno obvia muchas cosas. Es un probóscido pleistocénico pariente de los mamuts. Ajá. Y no peludo. Y, por ejemplo, una de sus características es que tiene las defensas rectas y no curvadas como los mamuts. Y luego, la aplicación de las consolidantes diferentes, cómo se decidió, ¿no? Entonces, bueno, el consolidante que se usó para el hueso cortical es el hueso más externo, que es compacto, poco poroso, tal, fue sugerido por el director del Museo de Geología, que es el que usa, y además coincidió con, bueno, no coincidió, o sea, ya habíamos hecho los análisis de petrografía, dispersión de rayos X y microscopía de barrido, que todos los espacios que se habían rellenado durante su enterramiento, o sea, todos los sedimentos que se depositaron en el hueso cortical eran carbonato de calcio en forma de nitrita. Y este producto que se utilizó era un carbonato de calcio en emulsión en acrílico. Entonces, pues bueno, era como rellenar un poco con el mismo, ¿no? Y el hueso trabecular, que era el que tenía arcillas y sedimentos de origen volcánico, se decidió trabajar con Tegobacol, que es un producto comercial alemán, que es un ester de silicio, y pues es porque es compatible con los sedimentos volcánicos y además va a encapsular a las arcillas que son esmaltitas. El problema de las esmaltitas es que son arcillas con varias láminas en su estructura que cuando se dilatan crecen y revientan. Entonces, no sé si ya está respondida bien, algo más. Y ahí está, del deterioro diferencial del hueso, se pueden hablar en dos niveles. Está el hueso cortical y el hueso trabecular. El hueso cortical es muy compacto, es poco poroso y además tenía un estado, o sea, sí todavía tiene características de un hueso no fosilizado, pero tiene cambios minerales, ¿no? Entonces esto hace que sea un poco más estable que el hueso trabecular, que posiblemente no tenga esos cambios minerales, pero pues también está la cuestión de que el hueso trabecular es como el hueso esponjoso que tenemos nosotros, que está lleno de hoyos. Entonces ahí entraron sedimentos de otro tipo, que además eso tiene que ver con cuestiones geológicas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la presencia de nitrita y de esparita, que ya es un carbonato de calcio más cristalino, habla de ciclos de humedad y secado, y que primero se metió nitrita y luego se volvió a mojar, se disolvió y empezó a cristalizar adentro del hueso del trabecular más grande. Y luego llegaron los sedimentos volcánicos, que seguramente fue en otro momento, o sea, no pasaron al mismo tiempo, ¿no? Y encima del hueso cortical no se ven estas arenas volcánicas, sino hay una capita de sílice, aluminio, magnesio, que parece como un tigre volcánico. Entonces, a lo mejor, pues no sé, pues eso habría que revisarlo ya geológicamente en sedimentos, pero habla de que posiblemente hubo un evento volcánico, porque está cerca de Tlaxcala, o sea, está en Tlaxcala. Y además el hueso cortical, dentro del mismo hueso cortical, también tenía diferencial de
no de estado de conservación, sino de mineralización, y eso pues tiene completamente que ver más bien con los sedimentos que con el material mismo. O sea, unas partes estaban más mineralizadas que otras, unas tenían tamaño de cristalito, que eso se determina con difracción de rayos X más grande. Eso quiere decir que la bioapatita, que tiene un tamaño nanométrico muy chiquito, empezó a cristalizar más, y eso habla de que perdió un poco de colágeno. ¿Alguien? Yo tengo más preguntas. Va a ser para Copales, para el equipo Copales. Estos resultados que obtuvieron son aplicables para Copales arqueológicos de otro tipo de contextos, que puede ser mayor, de otros contextos anegados, una. Y la otra es que si saben qué es lo que va a pasar con estos Copales en particular, los van a realizar en alguna, los van a exhibir, van a hacer reproducciones. Y otra, y eso a lo mejor más bien usaría información, si esta técnica de las láminas delgadas también se aplica pues, no nomás para piedra, por lo que veo, sino también para hueso, para muchas cosas más, si contemplaron hacer láminas delgadas en Copales. Sí, es aplicada también para otro tipo de copales. Lo hicimos en los del Nevado de Toluca, porque eran los que teníamos aquí, los que Roberto Junco nos dejó como experimentar con ellos. Pero sí es aplicable como para cualquier otro tipo de copal, y también se pueden aplicar no solo por inmersión, sino pues en algún otro, o sea, expresión, por pincel, lo que sea, pues sí se puede. Y justo ya estábamos platicando que como no hemos llegado como al mejor método de consolidación, este año se va a cerrar ese proyecto, el proyecto de Nevado de Toluca. Entonces, para no seguir teniendo por 10 años más los copales en el refrigerador, los van a inventariar, un buen embalaje, y se van a regresar al Nevado de Toluca, bien registrado, por si alguien en algún momento necesita volverlos a sacar, ya saben cómo en dónde está, pero se va a regresar como a su contexto, porque llevan como 11 años en el refrigerador. Y allá es naturalmente frío. Sí. Pues sí, es como dicen, es justo la idea. Esto es de la última semana, lo acabamos de comentar justo con Roberto. Y bueno, hay pendiente para esta semana una reunión con Roberto, Patricia y nosotras, para justo evaluar si se regresan todas las piezas o si es factible quedarnos, bueno, si nos quedamos más bien con alguna de la pedacería, porque realmente hay muchos pedazos que son como fragmentos de otras piezas que ya no están como desligadas entre sí, para seguir haciendo pruebas. Pero esto dependería también de si es factible continuar con la investigación en la coordinación, ¿no? Eso es lo que se va a evaluar. Si es factible, nos quedamos con fragmentos, y si no, se regresa tanto fragmentos como piezas completas. ¿Lo de las láminas delgadas? Ah, sí, les preguntaba que si contemplaron hacer láminas delgadas al material. Digo, más bien es más con una sugerencia, ¿no? Por lo que veo, que la técnica de lámina delgada, que normalmente es para la petrografía, para la piedra, pues en realidad se puede aplicar para... A ver, eso... Sí. La potencialidad de la... Bueno, la petrografía, sobre todo cuando se usan los dos polarizadores, lo que ves es la birrefringencia de los materiales. Entonces, si tienes un material anisotrópico, por ejemplo, un cristal de sal de mar, que son cuadrados, no ves nada. Entonces, o sea, ves oscuro. Igual con luz transmitida nada más se pueden ver ciertas cosas, pues se ve la morfología de lo que tienes en la lámina. Pero, si no mal recuerdo, habías hecho difracción de rayos X porque tenías partes cristalinas. Si tienes partes cristalinas, esas sí se pueden ver en petrografía. Entonces, por ejemplo, podrías contabilizar cuánto tienes de cristalino en tu material anisotrópico. Luego nos platicas. Sí. De los usos de petrografía. Bueno, y... ¿Sí? François. Gracias.
Quería preguntar a las del COPAN, ¿por qué no se pudo hacer las diferencias de peso? Porque decían que dependía de varios factores, entonces no sé bien qué, pero también a lo mejor también no entiendo, acá me entendí bien, sí, que tiene que ver un poco con el regreso de las piezas al ballet. Sí, tuvieron que tener un proceso de secado, y qué tanto se secó, y entonces hay otra pregunta, si el secado fue completo, si eso permite que se regresen al medio acuoso. El secado se hizo por completo, fue paulatino, se hizo en el secador y para ir bajando la humedad poco a poco fue que se usaron las esferas que comentó en ¿okay? Y pero solo se secaron las muestras que habíamos perdido. O sea, hay piezas enteras bajo el agua que todavía no se secan. Sí, o sea, usamos 16 piezas, bueno, fragmentos, porque ni eran piezas, son fragmentos de la colección. Que salieron 42. Fragmentamos todas esas en 42 y tenemos todavía 55 piezas completas en refrigeración y sumergidas en agua, y esas son las que se contempla regresar. Las otras probetas pues ya, o sea, más bien quedarían para el banco de muestras, yo creo. Y del peso, ahí no fue una prueba que nos diera resultados consistentes debido a que como es tan frágil, cada que lo manipulas va perdiendo material, entonces no puedes realmente tener una comparación del inicio y el final y poder saber cuánto consolidante penetró haciendo la diferencia de sus pesos, ¿no? También tienes otros factores como la pérdida del agua, o sea, cuando los pesábamos húmedos, pues también es diferente, no pasaba por el proceso de secado antes de ser consolidado, entonces tienes la probeta más el agua y luego tienes la probeta más el consolidante. Es que fueron 5 polvos diferentes. Eso no lo expliqué porque al final no utilizamos esos resultados, pero el primer polvo es el que se desprendió como en el topper en donde estaban guardados. El segundo polvo, el polvo que se desprendió cuando hicimos como una prueba de sumergimiento en donde lo agarramos y lo sumergíamos 3 veces en agua limpia. El tercer polvo es el que se desprendió en el momento de consolidarlo. El siguiente polvo es el que se desprendió en otra prueba como en donde ya no lo podemos volver a mojar, porque si lo volvíamos a mojar y volvíamos a repetir esta prueba de sumergimiento, entonces el consolidante que es soluble en agua pues iba a desaparecer, entonces no lo podíamos volver a mojar. Entonces lo que hicimos fue solo aventarlo como de 5 centímetros 3 veces sobre un cuadradito que marcamos y luego recogíamos el polvito, lo guardábamos en un tubo de Eppendorf y luego lo pesábamos. Pero en realidad no era, como dice Maite, pues muy comparable como todos los polvos, porque no puedes comparar cuánto polvo suelta sumergiéndolo en agua y cuánto polvo suelta soltándolo seco. Y también los polvos eran chiquitititos, tan chiquitos que veías el tubo de Eppendorf y ni siquiera se veía. Entonces lo pesabas en la balanza analítica y a veces lo que te daba la balanza analítica era 0.0001 gramos. Entonces, y a veces el tubo de Eppendorf pues tenía como estática. Entonces algunos de los polvos se quedaban pegados en el tubo de Eppendorf y ni siquiera podías como verlos bien para pesarlos. Entonces eran como muchos factores que no eran comparables principio y final, aunque tenemos pues muchísimos datos como de esa prueba que pues ahí están y si se puede utilizar pues ya se calcularon. A mí me llama la atención por qué no quedaron consolidados los fragmentos con los diferentes consolidantes. Entonces, la pregunta que se me ocurre es en qué concentraciones prepararon cada uno de los consolidantes. ¿Fue una concentración homogénea, todos igual o no? Porque tiene que haber una razón para que se haya quedado la película del consolidante en superficie, sobre todo porque, según nos mostraron,
pusieron las muestras al vacío en un desecador. Y ahí absolutamente a fuerza los consolidantes penetran por la red porosa. Pues mira, las concentraciones se eligieron con una fase de pruebas previas, utilizando copal comercial. Se probó cada uno de los materiales a diferentes concentraciones y realmente eran concentraciones muy bajas. Por ejemplo, el Funori estaba al 0.5%, el Primal me parece que fue al 2%, o sea, eran concentraciones muy bajas que justo permitían como que el líquido tuviera todavía suficiente fluidez, pero también si seguíamos bajando más la concentración no íbamos a lograr rellenar el poro, ¿no? O sea, porque el material que iba a quedar pues iba a ser muy poco. ¿Cuántos de estos materiales consolidantes eran emulsiones y cuántas soluciones? Porque ahí la concentración tiene que ver muchísimo. Si tú pones un consolidante en solución, puedes utilizar concentraciones bajas. Si utilizas emulsiones, bueno, pongo el más conocido, el Primal, ¿no? Ahí hay que ver la ficha técnica, cuál es el porcentaje de partículas sólidas en esa emulsión, y a partir de ese porcentaje calculas la concentración. También las concentraciones estuvieron basadas en las concentraciones que habían utilizado el Templo Mayor, lo que se tenía registrado. Entonces, de esas concentraciones se utilizaron menores, porque los resultados de las piezas del Templo Mayor pues, realmente eran películas muy gruesas. Entonces también partiendo de eso se tomó en cuenta. Otra preguntita que yo creo que a todos les va a interesar: ¿cuál de estos consolidantes se disolvieron en solventes orgánicos y cuáles en medio acuoso? Todos en medio acuoso, porque como lo mencioné, el problema del copal es que hemos hecho las pruebas y es soluble en todos los solventes, tanto polares como no polares. Entonces, por eso, de ahí la necesidad de que fueran materiales que pudieran estar solubles. Eso no es posible, que sean solubles en todos los materiales, porque el copal es una resina y las resinas son muy polares. No puede ser soluble en un solvente no polar. Bueno, esa es observación aparte. Pues a lo mejor puede ser en resinas que no están envejecidas, pero las pruebas que hicimos con fragmentos de las piezas nos resultó que sí era soluble. Bueno, yo quiero dar una sugerencia, puesto que prácticamente todos los consolidantes se dispersaron o se disolvieron en agua, habría que poner un tensoactivo para la próxima vez, si es que les conviene tomar en cuenta esta recomendación, porque desde luego, por eso se llama tensoactivo, baja la tensión superficial de la fase agua, de la fase acuosa, y va a permitir la penetración, porque sí es muy evidente que se quedaron en superficie. Bueno, pues eso no puede ser, ¿no? Claro, gracias. Gracias a ustedes. Si entendí bien, aplicaron el consolidante cuando todavía estaba mojado el material. Es que el problema... ¿Sí o no? Sí. Okay. Entonces, es que esos copales no están mojados, están anegados. Entonces, todos los poros están llenos de agua. Si pones un consolidante, no va a penetrar. Entonces, ¿de qué manera podría sustituir el agua sin perderla? Pues o sea, no sé, en alcohol o algo se disolvía, dejándolo secar y luego consolidar. Es que justamente esta era como el principio de esta fase de investigación, sustituir el agua por el material sin que tuviera que pasar por el proceso de secado. Entonces, o sea, lo único que se me ocurre, no, porque sigues teniendo agua ahí que te tapa los poros. O sea, es un material anegado, no está mojado. O sea, todos los poros están saturados de agua. Entonces, igual si quieres secarlo, pues cuando cambias de líquido a gas, por liofilizarlos y así se seca. Sí, digo, también hay como otras variantes de
tratamientos, pero digamos, aquí quisimos hacer como algo que fuera aplicable, con poco presupuesto Sí, claro. de la comunidad. Pero y si con siguen materiales. mojados es muy poco probable, o sea, no mojados, si siguen anegados es muy poco probable que algo penetre, porque tienes un montón de agua tapando todo. Entonces, bueno, a lo mejor habría que ver aunque ya se van a ir otra vez a la laguna. No, podemos como dejar algunos y seguir como experimentando. O sea, la idea ahorita era ver cómo qué pasaba con estos consolidante, qué había pasado con los de tiempo mayor, qué tanto penetraba. Sería como este primer acercamiento y a partir de ver si queremos conseguir. ¿No han probado con polietilenglicol 4.000 o 6.000? Porque eso sustituye por osmosis el agua y rellena los poros y además va a ayudar a que las partículas que están sueltas se conglomeren y bueno, además que primero habría que hacerle una, ¿qué les llaman? Como férulas, es que se lo dicen con huesos, tenerlo en una férula de silicón, la pieza, y hacer la sustitución del agua, o sea, estás conteniendo tu pieza para que no se disperse al momento que sucede esto, o se desbarate, y sustituyes el agua por el polietilenglicol, iniciando con un proceso. Es lo mismo que se hace con madera menada. Podrían hacer una mezcla, bueno, se podrían hacer muchas pruebas, ¿no? Pero de alto peso molecular. De alto peso molecular. Porque de bajo peso molecular O sea, quedará muy nunca ceroso y quedaría, y además no logran una consolidación. Puede ser una prueba. Porque sí, lo primero que se tiene que hacer es sacar el agua, pero sustituyéndola con otra cosa. Es como las traqueidas que ya no tienen nada y lo único que está dando la forma y el volumen de macro y micro es el agua. Si la sacas de golpe, pues se te destruye todo. Entonces tienes que ir poco a poco eliminando el agua, pero sustituyéndolo por algo para que todos los poros y todo el material se comprima. Sí, gracias. Sí, perdón. Nomás, pero si a un momento dado también no se llegó a un secado completo, por las razones que tengo, entonces cuando ya se aplicó el consolidante, entonces lo que ustedes observaron ya era el material ya seco completamente o no, o sea, lo de humedad y secado es donde no entiendo bien hasta dónde se llegó. Creo que no entendí muy bien el sentido de la pregunta, pero, o sea, pues se consolidó sin haber pasado por el proceso de secado. No, sí se pasó por un proceso de secado, por lo que ustedes dijeron. Sin embargo, hay todavía un contenido en agua, estábamos viendo, ¿no? En el material. No, al final, o sea, se sometió a un proceso completo de secado. Pero después de consolidadas. Consolidaron el húmedo entonces, y posteriormente la secaron en un desecador para controlar. Ok, ya. Si es que Bueno, ya nada más que quisiera hacer una última pregunta, Rosa María Burgos. Estas 5 especies que mencionas que se intercambiaron en esta época virreinal, sí, entendí bien, esas mismas existen actualmente, se distribuyen actualmente en México y cómo están afectando a los bienes culturales. Pues de las termitas asiáticas que llegaron aquí a México, tenemos reportes de daños en la zona de Colima y la costa de Jalisco. Principalmente los reportes son como de daños agrícolas. Todavía no tengo reportes ni hemos revisado que haya daño, pero estas especies son muy importantes porque son colonias de millones de individuos. Entonces, y son subterráneas, entonces son bastante difíciles de controlar. También en la zona de Guerrero hay reportes de Destroy, y Formosanus, los últimos reportes vienen del otro lado, vienen de la costa de Veracruz,
lo cual tampoco nos quiere decir que no vengan del galeón. Es posible porque todas las mercancías del galeón de Manila cruzaban el país. Tenían todavía la feria de Acapulco, donde se dejaba una parte de mercancía, la feria de México, donde se dejaba otra parte de la mercancía, y el restante se embarcaba en Veracruz rumbo a Santiago de Cuba, y de Santiago de Cuba a Sevilla. Entonces es posible todavía que encontremos especies en otras partes del país, pero hasta que tengamos los análisis veremos pues de quién son hijas. Hay gente que planea que muchas termitas de Veracruz vienen del área de Florida, pero puede ser que no, puede ser que vengan de este tráfico asiático. Pues bueno, entonces muchas gracias Rosa María, muchas gracias a todos los participantes de esta mesa. Justamente como decía Ana Karen, quiero felicitarlos a todos porque creo que son excelentes trabajos, un gran esfuerzo, y además digo, es parte del deber ético y de la responsabilidad de la conservación hacer esta investigación aplicada pues justamente al estudio de los materiales constitutivos, de los tratamientos de conservación, del deterioro y del monitoreo y evaluación de las cosas que se hacen. Entonces pues es muy relevante este trabajo y muchas gracias a todos. Muchas gracias a los asistentes también por su presencia y bueno, pues también a esta retroalimentación que intra e intermesa se hubo en este caso. Pues muchas gracias y por favor un aplauso ya cuando esto termine.